Fabián Gatti es el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo de la provincia de Río Negro. Ministro Mario Favole de este lado, buen día, ¿cómo está? Mario, muy buenos días para usted y para toda la audiencia. Muy bien, gusto saludarlo. Gracias por estos minutos, donde queremos charlar a partir de una mención que ha tenido en la jornada de ayer, y básicamente a partir de un número que da en un tema candente, en un tema que viene siendo noticia en los últimos días y que al parecer va a seguir siendo y estando como tema de discusión por las próximas semanas y tiene que ver con las licencias, el control del ausentismo y este ahorro que usted marca que tiene el Estado de 1.700 millones de pesos. ¿Nos cuenta un poquito sobre eso? Bueno, se están llevando adelante mejores metodologías de las que teníamos anteriormente para controlar el ausentismo, que es un derecho y es un deber del Estado, de todo su personal de trabajadores públicos. El dato que surgió, que causó claramente asombro, porque es un dato que conmueve, indica que en un solo mes, creo que fue el mes de agosto, el dato se conoce en septiembre, se solicitaron más de 48.000 días de licencia. 48.000 días de licencia. Habida cuenta de los controles que ahora se pueden formalizar, solamente tenían justificación, conforme a las leyes vigentes, el 53%. Perdón, el 53% no tenía Claro. justificación, solo tenía justificación el 47%. Esto significa que en ese solo control, el contribuyente rionegrino, que es el que sostiene al Estado, por eso a veces se dice el Estado ahorra, en realidad el que ahorra es el contribuyente rionegrino, que es el que lo sostiene, ahorró más de 1.700 millones de pesos en un solo mes. En un solo mes. Hay un esquema de control que ha ordenado el gobernador con muchísima más eficiencia, que evidentemente está funcionando y que ocasiona del otro lado, bueno, ahora estamos con un amparo en la ciudad de Cipolletti, gente que por ahí pide 15 días, 30 días, sin mayores justificaciones, cuando el Estado controla, el Estado dice no, 30 días no, por ahí dice 9, conforme los mecanismos que tenemos de controlar las legitimidades o no de esas licencias, y bueno, surgen estas cosas. Los resultados son estos, con lo cual creo que hay que seguir adelante fuertemente con esto, como lo que hablábamos días pasados respecto de las licencias gremiales, ¿no? Que eh, las termina pagando el contribuyente cuando el que tiene que pagar una licencia gremial, en todo caso, es el propio gremio que goza o disfruta de esa licencia. Bien, los controles los ejerce, digo, el cambio que ha habido ahora es que además de las juntas médicas que hubo siempre, se ha incorporado una empresa que es la que también hace una revisión de los pedidos de licencias. Sí, en realidad es todo parte del sistema que tiene Horizonte con la RT, y desde allí también podemos ejercer un control que es coetáneo con las juntas médicas. Pasa que las juntas médicas en solitario, en una provincia tan extensa como la nuestra, no tienen la capacidad de llegar, como estamos llegando en este momento, a controlar efectivamente el ausentismo del personal. Yo creo que todavía vamos a conseguir muchos mejores resultados y vamos a empezar a enterarnos, sobre todo en un gremio que es UNTER, el sector docente, que es el sector con mayor cantidad de empleados que tiene el Estado rionegrino, y que debemos definir exactamente cuántos empleados nos está llevando una hora de clase, ¿no? O un maestro, cuántos maestros cubren un cargo en particular. Cuando lleguemos a ese dato seguramente nos vamos a sorprender. Claro. La diferencia que tiene el gremio Unter o los trabajadores de la educación con otros es que cuando ellos piden una licencia, suelen, no siempre, digo, pero sí es un poquito extendida, suelen tener reemplazo. Lo que pasa en otros ámbitos es que en general o se resiente el servicio o se recarga sobre otros trabajadores. Claro, hay que ver si ese tipo de licencias, no está bien, eso es lo que estamos analizando y estamos tratando de terminar de relevar, si no significa que hay 2, 3 o 4 maestros más por un solo cargo, lo cual es insostenible económicamente, claramente, ¿no? Bueno, Este, hablando de Unter puntualmente, ministro, hubo una acción de amparo por parte de una de las docentes
y se llevó este reclamo a la justicia por lo que entiende una limitación en los días que le dictaba el profesional o la profesional que había visto. ¿Imaginan que esto se podría replicar, que podría generalizarse? Es probable porque naturalmente no está acostumbrado el personal eh, a esta eficiencia en el control, con lo cual, bueno, hay una costumbre a pedir determinada cantidad de días que no siempre son justificados desde el punto de vista del Estado, y en este caso se ha llevado a la justicia. Recién casualmente hablaba con la secretaria de la Función Pública, Tania Arastra, que estaba justo en contacto con Fiscalía de Estado para contestar esta situación y plantear la defensa por parte del Estado provincial. Bien, la cantidad de licencias pedidas por UNTER, por el gremio, perdón, no los quiero centrar en UNTER, sino en los docentes, porque no los pide el gremio, sino los trabajadores. La cantidad de licencias que se piden en el sector de la educación, ¿son equivalentes a la cantidad de trabajadores que tienen dentro del Estado o es un número mucho mayor que el que piden, por ejemplo, sanidad, policía o el resto de los trabajadores? Bueno, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de trabajadores públicos son docentes, naturalmente la mayor cantidad de licencias también son docentes. Por eso este número que yo di al comienzo de la conversación es un número general de Claro. toda la provincia, de todos los trabajadores públicos. ¿Por qué es complicado el sector docente? Porque no puede dejar de estar al frente del aula un docente porque está de licencia. Los chicos se quedan sin clase. En otras épocas, bueno, ¿por qué no nombrarlas, no? Porque siempre se encontraban remedios para estas situaciones. A veces los chicos compartían aula con otro docente, venía la directora a dar clases, siempre se encontraba alguna metodología como para no resentir sobre todo el espacio Claro. educativo, que es la gran tragedia que tiene la Mm, Argentina. Si uno analiza lo que ha mm. pasado en los últimos 40 años con la educación en la Argentina, francamente ha ido en decadencia igual que la economía. Y yo creo que mucho tienen que ver en esto, gremios, no me refiero a UNTER en particular, que salvo estos últimos episodios de estos últimos días, 15, 20 días, tuvo en general con los últimos 10, 12 años de gobierno una relación amistosa, de diálogo, en donde se podía consensuar y trabajar sin necesidad de llegar a situaciones violentas o situaciones de paro, que a los únicos que dañan son a los niños, Mm. cosa que a los docentes parece que no les preocupa más, ¿no? Les quiero decirlo a esto, porque lo pensamos todos, lo piensa toda la sociedad. La gran tragedia de la educación pública argentina tiene que ver con los gremios docentes, no tengo la menor duda, que han hecho del reclamo de la huelga, han tomado a rehenes la educación de los niños y han extorsionado con eso a padres y a los gobiernos, sea de Río Negro o sea de otras provincias. Lo vimos muchísimas veces, lo vimos en la provincia de Buenos Aires. Hay nombres que son símbolos de la decadencia de la educación pública argentina, que tienen que ver Sí. con los gremios docentes. Me parece que eso hay que revisarlo. No puede seguir sucediendo lo que sucede, no puede seguir siendo un gremio violento que al tiempo de reclamar lesionan a otros compañeros de trabajo, como son los policías, que son compañeros de trabajo, que cumplen una tarea. No puede ser que si no les gusta algo tienen que romper vidrios o romper puertas o patear o empujar, patear, violentar a la gente que no piensa como ellos. Lo he visto yo personalmente ejerciendo otras funciones y lo voy a recordar de nuevo. Hace más o menos 10 años era yo jefe de policía y enfrente de la puerta de la Casa de Gobierno empujaron al actual jefe de policía de la provincia de Río Negro, la empujaron, la patearon en el piso, terminaron en el hospital. ¿Quiénes eran? Era gente de UNTER que estaba ejerciendo sus legítimos, entre comillas, derechos. Los derechos son legítimos en la medida en que se reclaman de manera ordenada y dentro de la ley. Si no, tienen que ir a responder a la justicia. Yo estimo que esta modalidad, extendida en otros sectores ideológicos también de la Argentina, de reclamar violentando los bienes públicos, pintarrajeando todo, rompiendo todo, sin pensar que después de eso lo paga el contribuyente,
que son ellos mismos también, tal vez no lo sepan, deberían saberlo, son docentes, deberían saberlo, digo los gremialistas que hacen esto. Es un modelo que hay que dejar atrás, o en todo caso hay que castigarlo con la ley en la mano. Ministro, usted me acaba de decir que entiende que la gran tragedia respecto a la calidad educativa es la de los gremios, pero antes me dijo que por 10 o 12 años también se llevaron bien con el gremio. O sea, Bueno, se llevaron bien no con fue los el caso que... de Río Negro, no fue el caso de Río Negro. Río Negro no tenía este modelo agresivo que uno está viendo hoy, ¿no? Y que lo ve en otros lugares de la provincia. Digamos la verdad, no puedo decir eso de UNTER en los anteriores años, porque tuvimos años en donde el diálogo era el mecanismo de resolución de los conflictos. Ahora, parece que también se quieren copiar de lo que se ha hecho, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que es una tragedia. Y me parece que no le sirve a nadie, porque si analizamos cuál es la situación de los chicos que salen de la primaria, de la secundaria, que no comprenden texto, cuando las pruebas PISA analizan cuál es la situación de la educación en la Argentina, nuestros lugares que antes eran entre los primeros de toda Latinoamérica y referencia en el mundo a principios del siglo XX, hoy son una vergüenza. ¿Y eso por qué? ¿Eso por qué? Porque, entre otras cosas, se perdió de vista que la condición de la educación de los niños fundamentalmente es un derecho que está por arriba de todos los demás y que, por lo tanto, el derecho de huelga vinculado a la actividad docente tiene que estar en consonancia con ese derecho. Por eso la intención del gobernador Berettini de declarar esencial a la educación pública un servicio esencial. Y ahí empezó la violencia de UNTER. Entonces uno dice, pero estamos discutiendo la ley de gravedad. Si los propios docentes que integran el gremio UNTER no entienden que la educación es esencial, no sé qué podemos discutir sin que en algún momento podamos llegar a estar de acuerdo. Hay que partir de bases fundamentales. La educación de los chicos no se toca, después vemos cómo resolvemos la cuestión del derecho de huelga. Pero la educación de los chicos no se toca, porque la Argentina y esta tragedia de la decadencia de la educación argentina también tiene que ver con esto, con que no se respetan la cantidad de días de clase, con que no hay exigencias en cuanto a los controles de asistencia como lo estamos intentando hacer en este momento, con diferentes sectores, entre ellos los docentes. Y yo no dudo de que cuando tengamos datos efectivos de cuántos docentes necesitamos por cada cargo, nos vamos a alarmar de lo que estábamos viviendo. Ministro, hubo una mirada crítica por parte del Colegio de Psicólogos respecto al tema de las licencias. ¿Lo pudieron Sí. analizar? ¿Tienen alguna Mire, respuesta? el tema de psicólogos es sencillo. La ley dice que quien tiene que otorgar las licencias son profesionales médicos. Y los psicólogos no son profesionales médicos. De hecho, ni siquiera pueden recetar medicinas. Entonces, es simplemente el cumplimiento de la ley, cosa que parece que en general molesta a diferentes sectores. Ujú. Bueno, Se pero trata de cumplir la sí. ley. Cuando yo le digo estas cosas al gremio docente, le estoy diciendo, lo estoy invitando a cumplir con la Convención de los Derechos del Niño, que le garantiza el derecho a la educación. O sea, simplemente es cumplir la ley, cosa que en los últimos 40 años de la Argentina, simplemente porque teníamos democracia, parece que era algo descartable. La ley fue algo descartable. Y yo aplaudo que empiece a dejar de serlo. Yo estudié abogacía porque realmente me apasionaba ejercer la profesión, ser abogado. Siempre me pregunté si te había tenido algún sentido en el país que me tocó vivir, en donde la ley es una cuestión descartable, como en este caso. Están discutiendo lo que dice la ley. Ahora, esto lo charlamos también con el titular del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, justamente, el tema de derechos que acá colisionan, que el derecho a la educación y el derecho de los trabajadores a hacer un reclamo realizando un paro, una huelga. Em, que no hay, y hablábamos, bueno, lo que mencionaba López era, bueno, no hay derechos absolutos. Claramente. Bueno, me Pero imagino, sí. escúcheme, ¿usted cree que la gente de energía nunca tuvo que hacer un reclamo? ¿Y a usted le cortaron la luz porque había un reclamo de la gente que trabaja en energía? ¿O le cortaron el agua a la gente del DPA porque tenía que hacer un reclamo? No, ¿no es cierto? No, no, y también con otros ámbitos del Estado. Bueno, ¿por qué Em, no? Porque es un derecho esencial. lo Ahora, entiendo, pero ¿usted sí. entendería que un docente le discuta a usted que la educación es un derecho esencial?
Yo creo que La verdad, que sí, me lo discuta alguien que sí. no conoce de docencia o que no fue a la universidad o que no se capacitó como para entender que la educación es un derecho básico de cualquier Ujú. persona. Y es lo que pretendemos que se aplique, que el derecho de huelga esté regulado de conforme a que en tanto el derecho a educarse es un derecho esencial, no se ve Ujú. afectado, Sí, sí, porque es más partiendo de esa importante. base, Fabián, la pregunta va a lo siguiente. Si se ejercen los dos, pero se sostienen guardias mínimas, que es lo que busca la ley, los alumnos van a poder estar en la escuela y habrá docentes que estarán, bueno, con ciertos porcentajes de acuerdo a la cantidad de días que implique esa medida de fuerza del gremio. Ahora que Exactamente. esos docentes estén en los establecimientos y que estén los chicos, ¿garantiza que se sostenga el derecho a la educación? O solamente que, algo que de hecho no es menor, o que haya una organización familiar que pueda contemplar la normalidad de que los padres van a trabajar y los alumnos asisten a los establecimientos A educativos. los gremios docentes nunca le interesaron ni los padres ni la educación de los chicos. Esto lo dicen los 40 últimos años de la democracia argentina. Analícelo, analícelo. No le interesan directamente para usted a los gremios. A los gremios docentes que utilizaron la violencia y el paro de la manera en que lo hemos visto, estoy hablando de historia, no estoy hablando en este caso en particular, estoy No, no. hablando de la historia argentina. Sí, si no puntualiza Estos en Unter. 40 años, ¿le interesaba o no le interesaba? Yo creo que no, yo creo que no, porque si no, no hubiéramos tenido la tragedia educativa que tuvimos, con los resultados que tenemos cada vez que se hace una prueba. Entonces, en este caso, ¿por qué somos tan estrictos con el gremio UNTER, que siempre, y reitero, siempre tuvo una actitud de diálogo con el gobierno de la provincia Ujú. durante años? La rompieron ahora cuando el gobierno de la provincia decidió que la esencialidad del derecho a la educación sea ley y que eso significa que las huelgas que tienen derecho a hacer los docentes con sus gremios se hagan en un marco en donde se garantice al mismo tiempo la educación de los chicos, que es sagrada, que es Ujú. moralmente inaceptable que no la tengan. Me parece que eso es indiscutible. Bien, ministro, le hago la última porque es un pedido que me hacen. Si puede repetir cuál fue el ahorro que representó para el Estado. En un solo mes, Sí, más de 1.700 millones de pesos. En un solo mes. No para el Estado, recalquémoslo a esto. bien. Para el contribuyente rionegrino, para usted que está ahí en la radio, que paga sus impuestos, para el que paga un impuesto inmobiliario, para el que paga una patente con el auto, por modesto que sea. Para usted fue un ahorro. Muy bien. Ministro, le agradezco este tiempo, muy amable. Muchísimas gracias. Que tengan buenos días.